próximo invitado. Fue embajador de Bolivia en Venezuela. Es un hombre del mundo de la comunicación. Sebastián Michel, buenas noches. Jimena, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Bueno, el tema con Sebastián es el libro que se anuncia. Esta es la portada, según se ha conocido. Evo Morales, volveremos y seremos millones. El golpe de Estado, exilio y la lucha para que Bolivia vuelva a gobernarse. Los diarios se están ocupando, por supuesto, del lanzamiento próximo de este libro por Editorial Planeta. Infobae de Argentina, ¿qué dice? Anticipo exclusivo del libro de Evo Morales, las primeras horas fuera de Bolivia. Hay más diario como El País de España. Evo Morales publica sus memorias. Me siento encarcelado en un calabozo. Y hay diarios nacionales que se ocupan del tema. Evo revela en su libro que el presidente de los empresarios le ofreció apoyo antes de ser derrocado. Otro diario dice, volveremos y seremos millones, el libro de Evo Morales, donde relata sus primeras horas fuera de Bolivia. Así lo muestran los tiempos de Cochabamba. La razón de la paz, Evo Morales, con la portada del libro. Miren, Evo Morales, pensé en tirarme monte adentro, selva adentro para gobernar. Y página 7 que dice, Evo publicará sus memorias en un libro. Sebastián, se ha constatado mucha atención en torno al libro. Sí, vi varias notas en varios periódicos, el primero precisamente el del País de Madrid, y hoy día estaba revisando el tema de Infobae. No he leído el libro, he preguntado a mucha gente, de Buenos Aires, gente del intelectualidad de Buenos Aires, y nadie ha tenido acceso al libro. He tratado de buscar a algunos amigos de Editorial Planeta y tampoco ellos están manejando con mucha reserva. Entonces es un gran misterio cómo hay tantos medios que tienen alguna información sobre el tema, y por eso que cuesta tanto pronunciarse, porque no sabemos si es una interpretación o si en verdad han tenido acceso ahí al libro. Ahora, ¿sabe Sebastián si este libro, cómo se produce, quién lo escribe? ¿Evo Morales lo dicta? ¿Alguien lo escribe? ¿Tiene idea de esos datos o todavía? La verdad que no sé, solamente sé que ha sido trabajado por Editorial Planeta. Sé que hay una demanda muy fuerte de varias cadenas de librerías en mismo Buenos Aires y en otras capitales de América Latina. Sé que aún no ha salido a la venta, sé que aún no está disponible, y no sé la verdad la forma en la que ha sido producido. Perfecto. Quiero hacer una pausa, por favor, Sebastián. Luego vamos a leer algunos fragmentos. No sabemos, como dice Sebastián, si realmente son los fragmentos del libro, son los que circulan en medios de comunicación de varias partes del mundo, no solamente de Bolivia. Así que volvemos con eso. Estamos con Sebastián Michel, que hace vocería para el Movimiento al Socialismo, que ha sido embajador. ¿Fuiste viceministro también? ¿Viceministro de qué? Estamos sin el audio. A ver. Sebastián. No lo estamos escuchando a Sebastián por algún motivo. Está activo. A ver. Pero no lo logramos escuchar. Bueno, en instantes lo resolvemos. Quiero mostrarles a todos ustedes parte de lo que se conoce como fragmentos de lo que sería este libro. Volveremos y seremos millones. No renuncié por cobarde. Evo escribe sus memorias. ¿Qué es lo que dice el libro? Aquí va. Antes de renunciar, bien lo medité. Pensé en tirarme monte adentro, selva adentro para gobernar. Pensé en que al día siguiente nuestra gente estaba movilizándose para retomar la Plaza Murillo, la casa grande del pueblo. No renuncié por cobarde. Evo escribe sus memorias. Pensé, si se movilizan va a haber enfrentamiento. Pensé que nuestros compañeros muy bien pueden dominar a la gente civil, pero no van a poder dominar a la policía amotinada, a la policía golpistas, las Fuerzas Armadas. Además de eso, Fuerzas Armadas que finalmente piden mi renuncia, policía golpista. Entonces, imagínense la masacre.
Continúa este relato en primera persona, ¿no? Memorias de Evo Morales. Y va a haber una masacre, de esa masacre nos van a echar la culpa, dice. Me van a echar la culpa a mí. Y para que no hayan muertos, renuncié. Es mi interpretación, es lo que yo pienso, según esta versión de lo que serían fragmentos del libro. Y continúa. Sigo convencido de que el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho para mí. Hablé muchas veces tantas reuniones con los comandantes de la policía en especial, pero también con las Fuerzas Armadas. Siempre decía lo mismo. No puede haber muertos, y lo saben ellos, los comandantes departamentales, especialmente el comandante general de la Policía Nacional. Al momento de renunciar, no quería muertos. En 10 días iba a haber más de 40 muertos, más de 400 heridos de bala, más de 1000 detenidos. Dictadura, dictadura es el golpe. Así la derecha gobierna, que lo sepa el mundo y especialmente que lo sepan las nuevas generaciones. Entonces dormí con la conciencia tranquila. La decisión de renunciar era un buen cálculo para evitar una masacre. Renuncié el domingo. Al día siguiente, la acción tan natural del movimiento campesino de muchos sectores sociales podía haber sido tomar el Palacio, la Plaza Murillo. Y no sé si la gente civil de la derecha habría disparado, tal vez algunos sí, pero la policía sí habría metido bala y el resultado habría sido una masacre, es lo que escribe Evo Morales según esta versión de sus memorias. Y aquí viene la parte más importante, porque si el texto este es real, auténtico, esta sería la parte que más le interesa aclarar a Evo Morales. Lo leo. Yo evalué profundamente esto y no puedo ser responsable de una masacre. Informé a mis ministros, a mis compañeros, para evitar esa masacre, mejor renunciar. No por cobarde, sino por cuidar la vida. Repito, ni un muerto a bala durante el conflicto. Siempre hemos recomendado a la policía cuidar las vidas, no disparar. Esa es la parte donde vamos a comentarla luego, ¿no? Porque hay gente que les reclama a Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Por qué tantas veces dijeron patria o muerte? Y finalmente se fueron sin arriesgar mucho, ¿no? Así que vamos a ver, o no es esa la lectura que tienen desde el MAS, pero hay una aclaración de Evo, ¿no? Que renuncia y no es por cobarde. Sigo leyendo. Las Fuerzas Armadas fueron las últimas en sugerir mi renuncia en conferencia de prensa, y dice sugerir entre comillas. Pero antes de haber anunciado que no iba a ser candidato a la presidencia, domingo renuncié, les repito. Hasta que llegó el golpe, y llegó ese día. Bueno, llegó la recomendación de compañeros. Evo, tienes que abandonar, acá te van a matar. Era el domingo 10 de noviembre. Ya ofrecían $50,000 a equipos de seguridad para que me entregaran. ¿Qué comentario, por favor, Sebastián Michel? Es importante enmarcar esto en lo que es, ¿no? Todavía es una parte especulativa, aunque varios relatos tienen, narran lo que ha pasado en esos días. Yo alcancé a conversar con él y cuando él había tomado ya la decisión de convocar a una nueva elección y no candidatear él, eso es un momento que lo plasma en conferencia de prensa, que es verdad. El hecho de la orden de que no había ni un muerto, de que la sociedad civil estaba manifestando y que ahí estaban equivocados o no, pero estaban manifestando, y que él dio una orden efectivamente de que no podía haber ni un solo muerto, y como que ese es el gran legado, 20 días de conflicto, y la policía actuó como tiene que actuar cuando estaba bajo un mando civil coherente, a diferencia de una policía y un ejército bajo un mando demencial, como el que ha tenido con Murillo y con López, que han salido a asesinar a 40 personas, a dejar todo un baño de sangre de heridos e iniciar un régimen que nos ha llevado a la catástrofe económica y a la catástrofe social. Ahora, por favor, Sebastián, la aparición del libro en este momento, un poquito más de un mes de las elecciones, ¿cuál puede ser su impacto? ¿Y cuál es también la intencionalidad de hacerlo aparecer ahora?
No, yo creo que el libro está planificado ahora y la elección está planificada para el 22 de mayo. No creo que haya un cálculo de gravitar sobre la elección. Ha sido editado, ha sido trabajado, estaba pensado ahí. No se olvide, Jimena, que teníamos que tener elecciones el 2 de mayo, luego el 2 de agosto, luego pasado mañana, y ahora estamos al 18 de octubre y nunca falta la tentación de algún ministro, de algún dirigente del gobierno que quiere ver la posibilidad de postergar hasta el próximo año. Siempre hay algún problema. No sé si ha visto las movilizaciones hoy día pidiendo que no haya padrón, pidiendo inhabilitación del Partido de los Pobres. Sigue siendo un momento muy complejo y sigue siendo un camino muy delicado llegar a la recuperación democrática. Quiero mostrar, por favor, lo que hoy ha publicado El Deber, porque son varias las fuentes, ¿no?, de lo que sería el contenido del libro. Y esta parte del Deber sí tiene ya una contrastación con la persona aludida, que es el presidente de los empresarios privados de Bolivia. Vamos a ver lo que se le atribuye a Evo Morales, lo que habría dicho con respecto a don Luis Barberí y la respuesta de Luis Barberí, también presidente de los empresarios, ante el diario El Deber. Evo revela en su libro que el presidente de los empresarios le ofreció apoyo antes de ser derrocado. En su defensa, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, afirma que el sector no iba a apoyar ninguna salida violenta ni inconstitucional y que, de producirse la renuncia, se debía optar por la sucesión constitucional en el marco del respeto a la institucionalidad democrática. Y ahí está la portada, y este es el texto que vamos a comentarlo con Sebastián Michel. Dice El Deber: el expresidente Evo Morales asegura que el líder de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Luis Barberí, llamó a la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para expresarle apoyo sectorial durante la crisis de octubre y noviembre, que derivó en su caída. Esta revelación se encuentra en el libro que acaba de publicar titulado Volveremos y seremos millones. Al respecto, Barberí aclaró que el sector empresarial, preocupado por la grave crisis política y social que vivía el país, él hizo y recibió llamadas de dirigentes de sectores empresariales y económicos, pero también de actores políticos y sociales, además de organismos internacionales y representantes de partidos políticos, para tener información y alertar sobre la gravedad de la situación y demandar una salida pacífica y rápida a la crisis en el marco de la legalidad y la constitución política del Estado. Menciona que ante la incertidumbre por la situación y los pedidos de renuncia que se hacían al expresidente Morales, que circulaban profusamente, expresamos claramente a los interlocutores, entre los que estaba la presidenta del Senado, que nuestro sector no iba a apoyar ninguna salida violenta ni inconstitucional y que de producirse la renuncia se debía optar por la sucesión constitucional en el marco del respeto a la institucionalidad democrática. Esa fue la solución adoptada. ¿Se me fue el monitor? Bien. Esa fue la solución adoptada finalmente por los actores políticos y parlamentarios con la que estuvimos de acuerdo, y así lo expresamos en un comunicado público, puntualizó Barberí. Un tema delicado, Sebastián. Sí, un tema muy delicado porque marca la conducta de muchos sectores en un momento tan delicado como ese. Y de ser cierto, este episodio habla de la vocación democrática de un líder empresario que no es precisamente nazista, ni mucho menos, quizá todo lo contrario, pero ahí debía reinar el espíritu democrático. Y ojalá que esa posición tan institucional, tan democrática, hubiera sido también la característica de los comandantes de la policía y del ejército. No tengo nada que decir, como le digo, no sé si esta parte es parte del libro. Como le comentaba, he encargado a muchas personas que tenían el PDF para dar una leída, para verlo, porque ya hace 2 días empezó a salir todo esto y hubiera sido bueno poder leer, contrastarlo. Pero sí recuerdo que no solamente fue eso, fueron posiciones similares de varias entidades agropecuarias del Oriente. Había una decisión democrática y eso siempre va a ser muy valorable, muy respetable. Ahora, Sebastián, usted habla con Evo Morales, de repente lo puedo llamar y preguntarle, ¿no? ¿Lo tenés el texto? Pásamelo. Hablo
frecuentemente con él. La verdad, estos últimos 2 días no, pero en cuanto tengamos la oportunidad de preguntar. No creo que lo tenga porque es un trabajo editorial que está en mucha reserva. Imagino que está esperando para su lanzamiento. Voy a mostrar otra parte, por favor, la que está referida al exministro de Gobierno Carlos Romero. Volveremos y seremos billones. Sobre Romero, las memorias de Evo. Incluso con Carlos Romero, ministro de Gobierno, yo le dije a Carlos Romero, te van a procesar. Y él dijo, yo no tengo nada. Supuestamente responde Romero, todos no tenemos nada, es un tema político, le dice Evo. Y la respuesta de Romero sería, es un tema jurídico. Político es, dice Evo Morales. Y cuando dije eso me dice, voy a salir hacia Argentina. Continúa Evo Morales, según este relato. Como conozco un poco Bolivia, le digo y le voy diciendo, por acá llegás pasando por Potosí, pasando por Chuquisaca, llegás al Camargo, llegas, dice, pasando por Potosí, pasando Chuquisaca, llegas al Camargo, el Camargo por el camino de Herradura y de ahí a Villazón y La Quiaca y ya estás en Argentina, llegamos y te recogemos. Sigue este relato, pero el Carlos Romero no me creía. Como no tiene nada, ¿cuál iba a ser el proceso? ¿Cuál iba a ser el cargo? ¿Luchar contra la corrupción? ¿Iban a meter a la cárcel a los corruptos? Ahora se vuelcan y están procesando por calumnias. Un poco dudó y cuando estaba en la presentación se lo llevaron detenido a la cárcel. Ahora está con arresto domiciliario. En la cárcel estuvo en situación de riesgo porque estaba en la cárcel con los que él había metido en la cárcel. Cuando a Carlos Romero lo llevaron a la cárcel, veía mucho a las personas que él mismo metió en la cárcel por corrupción y otros casos. Fue una prueba. Como no podían meter a la cárcel a Evo, a Álvaro, ni a otros que estaban en la embajada, entonces quieren una prueba, una muestra, dicen a los bolivianos. Ahí está, lo estamos encarcelando. Para eso lo metieron en la cárcel. Prácticamente no había nada, ni siquiera para investigar. Hablé después con él, que ya está con detención domiciliaria, y dice que están buscando otros casos. Con la gente que está ahí en la embajada, la mayoría se retiró oportunamente, clandestinamente, y algunos sacamos como alisarse, y algunos se quedaron, pero no se animaron a retirarse. Si se retiraban, no hubiesen estado ahí. Se quedaron ahí y ahora no pueden salir. Ahí están los ministros de la Presidencia, de Justicia, de Gobierno, de Defensa, de Culturas, el Juan Ramón Quintana, el Héctor Arce, el Javier Zabaleta y la Vilma, más el gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vázquez. Bueno, le pregunto, Sebastián, ¿tiene ganas de tenerlo en sus manos el libro? Sí, por supuesto. Ha sido algo que genera mucha expectativa y estoy con muchas ganas de leerlo. Sobre lo último que se ha comentado, es cierto, estuvo preocupado él cuando ya salió de mucha gente. Ese fue un consejo que dio y muchos lo tomaron. No había ningún tipo de garantías procesales, no había ningún tipo de garantías de libertad, no había ningún tipo de acción constitucional que te proteja, no había vigencia de derechos y yo mismo recomendé a varias personas, 3 de ellas que lograron salir oportunamente y una que pensó que todavía podía probar, mantener su defensa y no alcanzó y está detenida hasta el día de hoy. Pero eso sí ha pasado. Sebastián, hay versiones sin fuente, pero versiones que incluso se han publicado en medios de comunicación que dicen que Álvaro García Linera estaría alejado del movimiento al socialismo. ¿Eso es cierto o no? No, en absoluto. Lo que sí es que está en otro país, está dedicado a dar clases y está ahí siempre seguramente apoyando. La verdad no he hablado con él hace mucho tiempo, no está en la misma actividad que es un temita de internet, la hemos perdido, a ver si... Sí. Ahora sí. Entonces, ¿no se ha alejado?
en absoluto. Solamente que está en una actividad pasiva, dedicado a la docencia y dedicado ahí a la familia, pero así un alejamiento, una distancia, tomar distancia de eso, no. Permítame, ¿está trabajando en la campaña o no? No. Él no está trabajando en la campaña ni nada, pero de ahí a que hay un alejamiento, en absoluto. Él está muy convencido, sigue respaldando, sigue convencido de los 14 años, está convencido que el país necesita volver al país que digamos, no al país que tenemos hoy día. Muchas gracias, Sebastián, por este contacto. Claro que sí, Jimena, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Muy amable. Cambio total.